Lo primero que tenemos que hacer es un análisis. Como en cualquier área de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es analizar. Analizar los puntos cardinales. En realidad es analizar respecto al edificio que yo tengo que proyectar o, en este caso, verificar cuál es el ingreso principal y cuáles son los puntos cardinales desde el cual está ingresando personas al edificio, ¿sí? O egresando personas al edificio. Para eso, de alguna manera, hacemos una planta baja en donde zonificamos y generamos cuáles son la afluencia de personas que vienen de un sector u otro para poder acceder al edificio. Sea que sean de usos múltiples, mixtos o demás, o básicamente solamente un edificio básicamente de vivienda, que ingresamos puerta principal y demás, o que vienen de los subsuelos o que vienen de las plantas comerciales. Pero si no, tenemos que analizar todo el entorno que tuviéramos para ver cuáles son los puntos cardinales de donde se da el ingreso o la llegada de las personas. Y por supuesto el entorno, para ver si verifica o no, digamos, cómo está resuelto el núcleo de acceso al núcleo circulatorio. ¿Por qué? Tomemos un edificio común de los que todos tenemos para proyectar. La mayor parte de los edificios tienen una planta de acceso peatonal, generalmente con rampas, escalinatas o lo que sea, agresemos a un palier y a partir de ahí, lógicamente, nos conduce a un núcleo circulatorio. Pero muchos edificios que tienen un poco más de superficie, algunos tienen locales comerciales, otros tienen el ingreso a subsuelo directo vehicular, otros tienen un acceso diferenciado, unos a subsuelo y otros a planta baja para estacionamiento. Es decir, podemos tener múltiples situaciones. Entonces tenemos que analizar todos los puntos y ver cómo se resuelve el núcleo de acceso y el núcleo de circulación, tanto de escaleras como ascensores, desde todos los aspectos y de todos los niveles para poder ver si está bien resuelto. Luego empezamos los cálculos. ¿Sí? Cálculo que lo primero que nos permite, en este caso el análisis, es graficar cuál es y determinar cuál es la función preponderante del edificio. ¿Por qué? Porque hay edificios, muchos de la ciudad o algunos que a proyectar, que no solamente se desarrollan una función distintiva en planta baja, muchas cosas lo hacen en basamentos. A lo mejor en una planta comercial o planta baja comercial y en planta alta oficinas. Entonces, ¿por qué los tengo que analizar? Porque cuando yo tenga que sacar la población que va a hacer uso de este núcleo de circulación, tengo que ver función por función cuál es la característica que tiene cada una de ellas. ¿Por qué? Porque van a ver que después la norma me clasifica que para poder evacuar yo tengo que clasificar el porcentaje de gente que yo debo evacuar. Y no es lo mismo una oficina que un comercio o una vivienda. Entonces tengo que hacerlo piso por piso al análisis. ¿Quedó claro, verdad? Y más, como hay algunos edificios en la actualidad que muchas de las cocheras se alquilan. Es decir, que hay gente que viene desde afuera y hace uso de la entrada a la cochera, deja su vehículo, porque es por alquiler, sube el núcleo circulatorio y sale por la planta baja. O sea que también usa el núcleo de circulación. O sea, todas las opciones tenemos que analizar. ¿Bien? Entonces, Pablo, fuerte, bien. Entonces, una vez que hemos hecho ese análisis circulatorio, determinar las funciones, la distancia al núcleo, todo esto significa de que yo ya en mi edificio verifiqué la normativa, que la cumple. Y si no, tenés que ajustarla, readecuarla y tratar de hacer las observaciones. Por supuesto, observaciones que sean factibles. Si yo tuviera que demoler el edificio porque no sirve, tampoco lo voy a demoler. Lo readecuaré, lo adaptaré, ¿sí? Pero básicamente hacerlo que cumpla la normativa. ¿Eso qué significa? Que sacaré la población del edificio, veré los anchos de circulaciones, si cumplen los pisos altos, si cumplen los pisos bajos, si cumplen el subsuelo y, en el peor de los casos, si no se puede modificar porque está demasiado estrecho todo, tendré que hacer la acotación
La circulación, la planta baja, el espacio circulatorio principal debería contar con la población que es tanto de personas que vivieran en vivienda, tanto oficina, tanto comercio. La población en planta baja es esto, el ancho de circulación debería ser 1,50 metros. ¿Y cuál es la superficie? ¿Y cuál es el ancho? 1,10. Bueno, sabemos que se han dado cuenta y han leído la norma. Si no se puede cambiar. Si lo pueden cambiar, bien. Tampoco que se van a poner a diseñar y van a estar un año diseñando eso. No, lo resuelven en una tarde, punto. Y hacen la acotación si corresponde. ¿Quedó claro, verdad? Sí, bien. Vamos a calcular ahora la población que vamos a tener en el edificio. ¿Cómo sacamos la población en el edificio? La población del edificio se saca por plantas y por cantidad de plantas. Planta, azotea o terraza, planta noveno, octavo, séptimo, etcétera, etcétera, planta baja, planta subsuelo 1, subsuelo 2 o lo que tengamos. Planta por planta, función por función. Y todas las plantas. Y usted va a decir, profesora, ¿y por qué es necesario todas las plantas? Porque hay edificios, que usted lo tiene que caracterizar y lo tendrá que responder acá, por ejemplo, que tienen los lavaderos en la azotea. Y la gente usa los ascensores para ir a la azotea. O como les decía recién, hay gente que deja sus vehículos por alquiler en el subsuelo y usa los ascensores para venir del subsuelo a planta baja. O sea, es gente que es externa al edificio pero hace uso. Por eso tenemos que calcular piso por piso. Por ahí si ustedes dicen, profesora, mire, yo tengo en el estacionamiento 5 vehículos porque no tiene más y no lo voy a alquilar porque si tengo 18 departamentos, o sea, sabemos que es lo mismo, pero para que se den cuenta de que puede haber mucha más población que realmente la que esté habitando el propio edificio. ¿Quedó claro, verdad? Y por otro lado, muchas veces hay en las azoteas o en un piso, llamémosle tipo altura basamento, hay en algunos edificios de la ciudad, no sé si les tocó a ustedes o no, que hay, llamémosle, tipo actividades tanto para los habitantes del edificio como para los usuarios del edificio. Ya sean, por ejemplo, piscinas, spa o asadores, quinchos, que muchas veces se pueden alquilar. Entonces, lógicamente la población ahí no es la misma que la que entra en un departamento, que normalmente se toman 2 personas por dormitorio. Ahí la población va a ser en función de la superficie, para el quincho, o para el spa o para la piscina. ¿Sí? Tenemos que hacer el cálculo, análisis piso por piso. Bien. ¿Cómo hacemos el cálculo? Dividimos el total de personas, en este caso que yo tengo, el total de superficie que yo tengo sobre el factor de ocupación. Seguramente ustedes ya habrán usado en diseño el factor de ocupación para sacar la población de un edificio, ¿verdad? ¿Verdad? No. ¿Nunca has sacado? No. ¿Ah? Sí. Bien. ¿Cómo se saca la población de un edificio? La población del edificio se saca en función del uso y las funciones que tiene. Fíjate si el tabla del final tiene... Ahí. Así se saca la población. Eso está en el Código de Edificación de la Ciudad de Salta. ¿Lo han visto alguna vez el código? ¿Por qué no lo vieron? Está en el código. Bien, no importa. La próxima vez que miren el código van a mirar el cálculo de la población. Yo digo, yo tengo, no sé, por ejemplo, tengo una vivienda colectiva. Vivienda. ¿Sí? Entonces, en vivienda normalmente lo que se toma, lo básico es 2 personas por dormitorio. Entonces, 2 personas por dormitorio, entonces tengo 4 dormitorios, son 8 personas mínimo en ese departamento. Tengo tantos pisos con esa característica, o tengo tantos departamentos por piso, lo calcularé por la cantidad de pisos. Supongamos que el edificio sea mixto, tenga oficina en el basamento y vivienda arriba. Bueno, ¿las oficinas dónde están? ¿En los pisos inferiores, superiores o en la planta baja de uso general? Bueno, ahí está la cantidad de metros cuadrados por persona que ocupa una persona con un uso, en este caso, de oficinas. Entonces, por ejemplo, si hay un local comercial o hay locales comerciales en la planta baja, tomo la superficie de la planta baja destinada a ese uso y lo divido entre
entre 0,9, 1,4, normalmente 1 metro cuadrado por persona, y sé cuántas personas tengo en la población del edificio en planta baja, uso comercial. Y así, si tuviera un hospital, un hotel o lo que tenga. Por supuesto, esta tabla está cortita, pero la norma es más larga. ¿Quedó claro, verdad? Divido la superficie que yo tengo, dividido la cantidad de metros cuadrados por persona. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en la parte de oficinas, en pisos superiores, nosotros no tenemos ningún edificio de oficina, pero en pisos superiores, normalmente entre 8 y 9 metros cuadrados por persona. ¿Por qué? Porque la oficina es el espacio que ocupa la persona con su escritorio, su computadora, su silla, su espacio propio para moverse, para entrar y salir. O sea, no es el espacio que ocupo yo como persona, es todo el movimiento para la función que desarrollo. Entonces, en función de eso están sacados los elementos de los metros cuadrados. Y por supuesto en la parte de hospital, en función de la cantidad de camas. ¿Bien? ¿Quedó claro entonces ahora? La próxima vez en el código revisan cómo calculamos la población. Volvamos al principio. La primera hoja. Llegaremos rápidamente. Bien. Entonces, sacamos la cantidad de personas en función del factor de ocupación que tiene el edificio. Pero vuelvo a decir, es piso por piso. Salvo que yo tenga toda la misma función, lo sacaré, pero realmente la mayoría no tiene la misma función. Y por supuesto, si tengo habitación, o sea, tengo vivienda, departamentos, son 2 personas por piso. Bien. Vamos a sacar la población que yo tengo que evacuar por norma en los 5 minutos en donde va a funcionar la electricidad para que funcionen los ascensores o funcionen las escaleras mecánicas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a yo referenciar? Que la norma me dice que la población que yo tengo que evacuar en 5 minutos es como mínimo, puede ser más, esto es mínimo, el 10% si es un edificio de vivienda, hotel o comercio. Y si es un edificio de oficina, un 15% de la población. Entonces, si yo hace rato saqué la población, ya acá puedo sacar la cantidad de población que yo tengo que evacuar en los 5 primeros minutos. Es mínimo. Si yo quiero un edificio mucho más seguro, podría aumentar, pero esto es lo mínimo que dice acá. Bien, pues sacaré el 10% de la población que saqué acá, o si es oficina, el 15% de la población que anteriormente obtuve. ¿Quedó claro, verdad? ¿Sí? Bien. Vamos a sacar ahora, porque esta es la población total. Ahora vamos a sacar la evacuación por cada piso. Por cada piso. Entonces, yo voy a decir, tengo tanto número de personas que acabo de evacuar, o que tengo que evacuar en 5 minutos, divido el número de pisos que tiene el edificio. Pisos servidos por el ascensor. Incluye subsuelo si el ascensor llega a subsuelo, o azotea si el ascensor llega a azotea. Todos los pisos servidos por el ascensor. ¿Verdad? ¿Entendieron? Ahí saco la cantidad de personas que tengo que evacuar por piso. Seguramente si es una población, como son los edificios nuestros, que no es muy grande, a veces hay, no sé, 18 departamentos, 22 departamentos y demás, entonces imagínense, a 22 tengo que sacar el 10%, no son muchas en general. ¿Qué va a pasar? Lo óptimo, lo que me recomienda la norma, es un ascensor que sea, digamos, muy cómodo. Por supuesto que lógicamente el costo se incrementa, pero normalmente cuando tengo muchas funciones, si es comercial, oficina y vivienda, debe ser un ascensor cómodo para que yo pueda dar servicio a todos simultáneamente y no haya una sola población que es la que tome la mayoría del uso del ascensor. Entonces, en ese caso, normalmente, un ascensor óptimo, una población muy grande, sería un ascensor para 6 personas. Lo normal es un ascensor para 4, que es lo que vemos en la mayor parte de los edificios. ¿Bien? Pero bueno, ahí lo calculo, número de personas que saqué en la población a evacuar, dividido el número de pisos servidos por el ascensor. ¿Bien? Vamos al punto 5. Vamos a sacar ahora la capacidad de transporte de la cabina. ¿Bien? La capacidad de transporte de la cabina va a ser, lógicamente, vamos a ir a la tabla número 2, que está más abajo, y vamos a sacar la capacidad de transporte, que va a ser el número de personas en una relación de peso
Ustedes vieron que cuando uno tiene un ascensor en un edificio dice capacidad máxima 4 personas. ¿Por qué? Porque está calculado sobre la base de que cada persona no tiene más de 75 kilos por persona. ¿Sí? Por lo cual, si habría personas de mayor peso, deberían ser menos personas las que suben el ascensor. ¿Bien? Entonces, vamos a la tabla 2, al final. Y la tabla 2 dice que si yo tengo que, en función de la evacuación por piso, evacuar 3 personas, 4, la cantidad de personas que me dé, la capacidad de carga de esa cabina va a ser de 225 kilos. Y la superficie mínima de cabina va a ser 0,70. ¿Sí? Y el lado mínimo de cabina, o sea, si lo hacemos rectangulares, va a ser 0,75. Y el ancho mínimo de puerta va a ser 0,60. ¿Quedó claro? O sea, voy sacando todos los datos. Pero acá nos detenemos y hay un tema. ¿Qué es lo que yo hace rato dije al principio cuando empecé a hablar? Y ustedes les dije, cuando empiecen a proyectar, ¿qué tengo que tener a mi lado? La norma. ¿Qué dice nuestra norma? Nuestra norma dice que, cuando yo hablo de nuestra norma, estoy hablando del código del municipio capital, por eso hay que ver la norma, yo no puedo proyectar sin la norma. La norma del municipio capital, que reconoce a la situación de Salta como zona sísmica, dice que el lado mínimo de cabina y el ancho mínimo de puerta para nosotros es de 1,06 metros, o lo llaman 1,05 en la puerta racional, es la medida mínima. Y 1,10 es la medida del lado. Quiere decir que si bien esta norma es nacional, porque es para todos los ascensores del país, nosotros tenemos que ver a su vez la normativa nuestra local. Es decir, que si a ustedes por cálculo les dio, supongamos que tienen que ser 4 personas por piso, y dice capacidad de tantas cargas, superficie mínima de cabina, ya lo veremos, ancho mínimo, lado mínimo, 1,10, puerta mínimo, 1,06. ¿Quedó claro, verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo una norma local. También tenemos que hacer referencia a eso. Y respecto a la superficie mínima de cabina, que como dice acá es la mínima, si lo baja un poquito, Tano, ustedes van a ver que acá hay una recomendación. Al final, ¿dónde están los nombrecitos? Al final. No, subí. Estaba más arriba lo mismo. Acá les dice la superficie por persona, que es la mínima que uno pudiera poner. ¿Cómo lo calculo? Porque hay veces que yo tengo ascensores para 5, para 7, para 9, para 4, entonces yo puedo verificar la superficie mínima de cabina de esta manera. ¿Quedó claro, verdad? Bien, bueno, volvamos al principio. Bien, entonces ya sacamos la capacidad de la cabina, es decir, el peso según la cantidad de personas que yo voy a transportar. Y nos va a dar el lado, la superficie mínima y la puerta mínima. Con la salvedad de que nosotros tenemos, no vamos a respetar lo que dice ahí, tomamos como mínimo lo nuestro 1,06 y 1,10 metros de largo. Vamos ahora a elegir el ancho de puertas, que también está relacionado con lo que acabo de sacar. ¿A dónde vamos? A la tabla. Fíjense que cada número que yo voy teniendo, porque pasos, tiene un elemento numérico que lo voy a tener. Acá saco el Q, saco el ancho de puertas y acá voy a sacar el número de detenciones probables, paradas probables. Con el ancho de puertas vamos a ir a la tabla 3 y el ancho de puertas dice, yo tengo, si el ancho de puerta, como nosotros decíamos, es 1,06, pues tenemos que entrar a la norma 1,5, yo, si tengo una puerta de apertura hacia un lado, este es el ancho mínimo de puerta, 2,5 segundos, se abre hacia los dos lados 2 segundos y no tengo se abre el centro. O sea, voy sacando los datos que me va dando, digamos, la tabla. Voy eligiendo puertas, ¿bien? Para 1,05, que es lo mínimo para nosotros, 6, 3,5, porque es lo que dice la norma. Vamos al punto, un poquito más arriba, paradas probables, 7. Vamos a sacar ahora paradas probables. ¿Se dan cuenta que sacar es ir a tablas? ¿Sí? Vamos a hacer uso de la tabla. O sea que ustedes cuando lo muestren, tienen que mostrar cómo usar la tabla y cómo han ido eligiendo cada cosa. El número de detenciones probables. ¿Cuál es el número de detenciones probables? El número de detenciones probables tiene que ver con el número de pisos servidos y la cantidad de viajes
que hace el edificio, que hace el ascensor en el edificio. Entonces, las paradas probables van a estar en esta relación. Vamos a la tabla 4 y vamos a ver cuál es la relación que nos permite obtener esa tabla. Y en la tabla 4 dice, ¿cuántos pisos servidos tengo? Vamos a tener 7, 8, 6, bueno, ustedes entrarán, yo tengo 8. 8 pisos servidos, ¿y cuántos pasajeros por viaje habíamos calculado arriba? 4, 6, lo que nos dé. La norma dice, lo recomendable es mínimo 6. Si tienen menos, entran por 6, adoptan el mínimo. Y dice, para 8, 440, número medio de detenciones probables. Quiere decir que entre el ascensor sube y baja, el promedio de paradas probables son 440. Entre subidas y bajadas. ¿Bien? Para 8 pisos. Baja, subamos. Y 4 personas. Y 4, 6, como la mínima es 6, en el caso del ascensor para 4 será para 4, o sea que quiere decir que va a parar una vez por piso. ¿Sí? Bien. Pero como el mínimo de la norma es 6, que es recomendable, es menor. Sacamos las paradas probables. Todo eso lo vamos anotando, son datos, para ir a sacar el tiempo total. Vamos a sacar ahora la velocidad de marcha de ese ascensor. La velocidad de marcha la usa la tabla 5 y 6. La óptima dice, para ascensores normales, 1 metro por segundo. Vamos a la tabla y dice, si fuera montacarga lo que estamos diseñando sería entre 0,30 y 0,70 metros por segundo, en un servicio normal, 0,70 a 1,50, lo normal es 1 metro por segundo, y si es un servicio expreso, el que va directamente a un piso de uso exclusivo, entre 1,5 a 2 metros por segundo. Nosotros tenemos velocidades mayores a eso. Normalmente el servicio normal, promedio, es 1 metro por segundo, que es lo que vamos a adoptar. ¿Sí? Y vamos a la tabla 6, ¿sí? En función de esa velocidad probable que hemos detenido nosotros, supongamos 1 metro por segundo, verifiquemos si estamos dentro de los pesos de desarrollo de cada cabina. ¿Se acuerdan que eran 2,25? ¿Sí? Pero nosotros podemos tomar menos, o sea que estamos dentro de esto. O sea que lo que nosotros estamos diseñando tiene un sobrepeso admisible. ¿Bien? Volvamos. Sí. Ahí donde dice la tabla 6, Sí. capacidad de carga, Sí. hay una columnita que dice sobre recorrido, Sí. 3 metros, bajo. Eso es lo mínimo que para ese peso, ¿se acuerdan que dijimos que cuando el ascensor a veces se llena mucho o poco, a lo mejor puede tener un descenso mayor? Con esa velocidad tiene que tener como mínimo esa base de altura en el foso y en el sobre recorrido, que es el espacio de arriba, para poder tener seguridad en el ascensor. Por supuesto que cuando yo voy a adquirir una marca comercial de ascensor, voy a ver que entre las especificaciones técnicas mínimamente se cumplan esos elementos como datos. Pero son que adoptan automáticamente. ¿Sí? Por supuesto que si yo tuviera que diseñar algo muy top y exclusivo y tengo un ascensor expreso que lógicamente va a mucha mayor velocidad, esto es poco, 2 metros por segundo, yo podría tener mayores espacios de resguardo, de sobre recorrido, porque lógicamente imagínense un ascensor que va rapidísimo y llega, puede tener a veces una diferencia, entonces tengo que tener más margen para poder tener ese resguardo, digamos, en el límite del edificio y en la parte inferior cuando desciende, ¿sí? Pero ese es el mínimo. Vamos a sacar ahora el recorrido según el número de niveles y la altura del edificio. Entonces, normalmente, en este ejemplo que estamos haciendo, podemos decir que la altura promedio del edificio, por ejemplo, es de 20 metros, pero va a variar, depende del nivel de recorrido, pero es el recorrido medio que hace, ¿sí?, entre ascenso y descenso. Entonces, en este caso, el recorrido medio va a ser cuál es la altura que tengo de piso a piso, que puede variar. Puede ser, acá donde ustedes ven 3,3, no es barra 3, 3,30, ¿sí? 3 metros 30 la altura de piso terminado a piso terminado, para una altura de edificio de 20 metros. Si pongo el dato, mi altura promedio de piso es tanto. 3,30, 3,40, 2,80, la medida que sea, 3. ¿Y cuál es la altura que yo tengo? ¿Dónde está? Ahí. Tengo 20 metros, ahora gracias a 3, sacar la barra, 3,30. Esa es la altura que tengo de nivel de piso terminado a nivel de piso terminado, que es a la altura a la que tiene que llegar el ascensor.
Ahí es donde tiene que descansar el ascensor. Y el edificio tiene 20 metros de altura. Ese es el recorrido medio. ¿Bien? Por niveles. Bien, sigamos. Saquemos el tiempo de aceleración y frenado. Es decir, ¿cuál es el tiempo de aceleración y frenado? Es el tiempo en que, una vez que subieron todos los pasajeros, que ya marcamos a dónde vamos, el tiempo que necesita el ascensor para el arranque y después para el frenado en el primer piso que se le pida que frene. Vamos a la tabla, que es la tabla 7. Vamos a la tabla 7. Y en la tabla 7 tenemos que, si nosotros teníamos un ancho de puerta de 1,05 como mínimo, ¿sí? Quiere decir que el tiempo de entrada se toma 1,10, el tiempo de salida 1,10 y el tiempo total de entrada y salida por pasajero es de 2,40. Eso se multiplicaría por 4, digamos, si tengo 4 pasajeros por ascensor. No, eso es por cada parada el tiempo de entrada y salida. Es muy poco frecuente que todo vaya al mismo piso los 4. Entonces, eso es por cada viaje que hacen. ¿Se acuerdan que decíamos hace rato que si teníamos 4 pasajeros y teníamos 4,40 de paradas probables, quiere decir que cada uno viaja en un piso. Entonces, esto es lo que es por pasajero, lo que va descendiendo por cada una de las paradas que hace el edificio. ¿Sí? Se toma ese valor. Se toma ese valor. Bien. Sigamos. Vamos arriba. Ahora vamos a sacar el tiempo total que nos sacó de apertura y cierre por el número de personas. Bien. Vamos a sacar ahora el tiempo de recorrido, es decir, entre que el ascensor sube o baja, haciendo el recorrido total y haciendo la cantidad de paradas probables que habíamos fijado. Entonces, eso va a ser el tiempo de recorrido, que va a ser 2 veces el recorrido, subida y bajada, 2 veces, dividido la velocidad. 1 metro por segundo en este caso, se ha dividido 1. Entonces sacamos, esto es sin paradas. Las paradas ya las hemos calculado hace rato. Esto es sin paradas. Vamos a sacar ahora el tiempo total. Tiempo total para hacer el movimiento completo. Entrando y saliendo las personas, paradas probables, todos los tiempos que hemos ido sumando. Entonces tenemos apertura y cierre de puertas, paradas probables, tiempo de entrada y salida, más, todo este es el tiempo subtotal, un tiempo de imprevistos. El tiempo de imprevisto va a ser igual al 10% de todo la sumatoria de tiempo de paradas probables, apertura de puertas, entrada y salida y el tiempo de paradas probables. De todo ese tiempo subtotal le sacamos el 10%, lo sumamos y ahí tenemos el tiempo total del recorrido del ascensor. Subida y bajada. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Y usted va a decir, ¿y de qué son esos tiempos de imprevistos? Y el tiempo de imprevisto que cuando estábamos entrando, no sé, se me cayó algo. O estábamos por cerrar la puerta y escuchamos que un vecino dice, por favor, esperen. Hay que pararlo para que el ascensor espere. O, no sé, estaba saliendo y un chiquito, no sé, se enganchó el pie en la salida del ascensor. O sea, todos esos tiempos de imprevistos que pueden suceder en el movimiento del ascensor. Bien, vamos a sacar ahora la capacidad de transporte que tiene el ascensor en función de ese tiempo que estamos diciendo que hace el recorrido total. Entonces, la capacidad de transporte, que es el CT, va a ser igual a la cantidad de personas que yo tengo que evacuar por los 5 minutos, que son 300 segundos, en el punto 3 sacamos los datos, sobre el tiempo total. Entonces sacamos que el número de personas que realmente yo voy a evacuar es tanto, ¿sí? En función de la capacidad de transporte y del tiempo que yo me he impuesto como tiempo total que hemos visto recién. ¿Quedó claro hasta ahí? O sea, voy sumando todo lo que tenía y voy reemplazando en esta forma en los 5 minutos. Luego voy a sacar cuántos ascensores voy a necesitar para todo esto. Porque hasta ahora estoy hablando de tiempos y de movimientos. Ahora, ¿qué cantidad de ascensores? La cantidad de ascensores va a ser igual a la población que yo tenía que evacuar en 5 minutos, que era el punto 2, sobre la capacidad de transporte del ascensor. Entonces me va a dar X cantidad de ascensores. Normalmente no da un número entero. Da 1,1, da 1,5, da 2,3. Normalmente siempre cuando da 1,3 es un ascensor como mínimo. Estamos hablando de lo mínimo.
Nosotros sabemos que por ahí la recomendación dice siempre un ascensor más, sobre todo cuando está, porque ahora estamos involucrando, en este caso, los niveles de piso, solamente en el cálculo de alturas. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos por arriba de los 12 metros, mínimo es un ascensor, y si es por arriba de los 25, tenemos que tener como mínimo 2, o sea, lo que dice la norma. Bien, sigamos. Vamos ahora a sacar el tiempo de espera, porque hasta ahora calculamos número, tiempo de imprevisto y demás, pero no estamos viendo la persona que está esperando si va a cumplir el tiempo que ya tiene pensado. Por norma, los tiempos que yo tengo que verificar después de que yo saque eso en el tiempo de espera va a ser igual al tiempo total dividido el número de ascensores que acabo de sacar. Y ustedes se van a dar cuenta cuando saquen el número de ascensores si estoy demasiado justo o que si voy a cumplir la norma que me dice que en los edificios de comercio lo mínimo que las personas están, digamos, confortablemente esperando son entre 30 segundos y 90 segundos. O sea, 1 minuto y medio como máximo. Y en el caso de edificios de vivienda, entre 120 y 150 segundos. Bien, entonces tenemos en cuenta a ver qué resultado nos da. Si no, tendremos que empezar a ver si tenemos que poner más cantidad de ascensores para poder cumplir los tiempos. Bien, bueno, ya les aclaré lo de las superficies estimadas. Sigamos. Creo que no hay más. No, ¿alguna pregunta? Sí. En el caso de no cumplir con los tiempos que dice la Sí. norma, ¿se modifica solo el número de ascensores o se tiene que volver a hacer los cálculos? Podés modificar algunas cosas para no modificar el número de ascensores. También estás limitado en función del proyecto. ¿Por qué? Porque podés decir, hace rato se acuerda cuando empezamos calculamos, dijimos la norma decía que como óptimo eran 6 personas. Pero nosotros hemos tomado 4 porque era que nos daba. Podemos empezar a tomar más cantidad de personas porque también nos va a involucrar en otros puntos. Eso es una. La otra es, o sea, digamos, redimensionar el tamaño del ascensor. La otra que inyecta mucho es la velocidad, aumentar velocidad. Eso inyecta mucho y lógicamente hace que podamos cumplir esos tiempos. Pero, digamos, lo estándar es 1 metro por segundo de velocidad en un ascensor normal. Pero podemos llegar hasta unos 50. ¿Sí? Que son los que suben directamente, sin modificar nada de otra condición. ¿Sí? Pero muchas veces estamos muy limitados, sobre todo en los edificios que a veces uno les da a ustedes. Cuando uno hace un proyecto, ya está mucho más abierto a tener otras alternativas, ¿sí? O poner 2 baterías de ascensores, pero cuando está limitado en un proyecto que ya tiene que recalcularlo, es como que estamos casi como, digamos, muy limitados en que tenemos esa dimensión de ascensores, lo único que podemos hacer es aumentar velocidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien. Entonces, ya tenemos planteada todos los elementos que necesitan del trabajo práctico de la unidad temática número 1, que era el análisis de la norma, responder el cuestionario y hacer, digamos, el ejercicio, que se recomendaba que hagan los 3, como para práctica, aplicando la norma. Mínimo el que le corresponde a cada grupo. ¿Sí? Vos por las dudas no te acordarás, cuando no vino Mercedes Carbón, ella se había llevado la lista para hacer los grupos por comisión y subir a la plataforma y decir, chicos, que no estamos, ¿no te acordás?